Sean todos bienvenidos a esta presentación titulada Más allá del discurso matemático en los libros de texto, una reflexión sobre las formas de poder. Soy el profesor Apolo Castañeda, profesor del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB Unidad Sur. Antes de presentar ese trabajo, quiero agradecer a los organizadores del evento del Quinto Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea, el que me hayan invitado a participar con este trabajo. Desde hace algún tiempo, en el área de matemática educativa, se ha desarrollado esta línea de investigación referente al discurso matemático escolar, que en términos generales se interesa por estudiar la organización de la matemática, de esta matemática para la enseñanza que tenemos en la escuela. También la función declarativa en el aula, tanto de los profesores y de los estudiantes, alrededor de las cosas matemáticas, sobre lo que se dice sobre la matemática, sobre lo que se expresa en relación a esta matemática. Y también visto como una actividad comunicativa, no solo verbal, donde también aparece el discurso escrito o el discurso visual, y que estos elementos son importantes para entender el aprendizaje en términos de este discurso. Es decir, intentamos explicar las características y las cualidades de este discurso para explicar el aprendizaje de la matemática. Uno de los elementos importantes en el aspecto de la comunicación es, desde este punto de vista de Saussure, la función de la lengua como este sistema de signos, una estructura formal con unidades y con reglas específicas, y el habla, el uso de este sistema para comunicarse. Este elemento va a ser muy importante porque el expresar palabras matemáticas o términos matemáticos no solo significa la capacidad para expresarlos, sino también el significado que pueda tener esos términos y palabras en el contexto de problemas matemáticos o en la modelación matemática, etc. Es decir, hay una serie de cuestiones sobre cómo se debe de entender este sistema de comunicación, porque las palabras pueden tener un efecto importante en la forma en cómo se van estructurando estas ideas matemáticas. Y asomarnos a este proceso de comunicación nos permite también entender cuáles son esos objetos que están involucrados en el proceso de comunicación. Sfar ha trabajado desde hace algún tiempo esta línea de investigación sobre el discurso matemático escolar y tiene un programa en el que se describen 3 ejes importantes sobre el estudio del discurso. El primero es un intradiscurso no matemático que está enfocado en el análisis de las características y condiciones de lo que expresan los alumnos en interacciones en el aula, así como el impacto de esas interacciones en el aprendizaje. Es decir, lo que se dice, lo que se genera en el trabajo en equipo, por ejemplo, y ahí, en este escenario, el proceso de comunicación está presente, en donde hay mensajes, hay un emisor y un receptor, y además está involucrada todos esos elementos matemáticos que son objeto de esa comunicación. El otro eje se refiere también a un intradiscurso matemático, pero enfocado en la cuestión matemática. Analiza las características que lo convierten en algo matemáticamente distintivo, el uso de las palabras matemáticas especializadas, mediadores visuales, rutinas matemáticas específicas y narraciones sobre objetos matemáticos.
En este eje de investigación, la cuestión matemática ahora tiene una componente importante dentro de este análisis del discurso, porque estamos en presencia de una serie de declaraciones en donde los objetos matemáticos están articulados con las situaciones, con los problemas, con las problemáticas que se presentan en clase, y hay una intención de hacer un estudio muy particular sobre las relaciones que se establecen con estos términos y conceptos matemáticos. El tercer eje tiene esta característica de interdiscursivo y está relacionado con las interacciones entre discursos y el impacto que tienen estas interacciones de diferentes discursos en el aprendizaje. El propósito es analizar la participación de otros discursos en el discurso de las matemáticas que configuran el aprendizaje e introducen normas, valores culturales específicos o ideologías. Se puede observar que este tercer eje de estudio quiere mirar a los discursos como entes que interaccionan y que están presentes dentro de del discurso matemático escolar y que tienen influencia importante en el aprendizaje. Ahora bien, los discursos podrían definirse como conjuntos de enunciados que construyen objetos y definen las posiciones de un sujeto. Estos discursos, más allá de esta función comunicativa, vemos en esta declaración de Parker 1994, que tiene una función importante en la construcción de la subjetividad de las personas, porque pueden afiliarse, pueden sentirse vinculados a un tipo de discurso, y a su vez este discurso se puede reproducir. Si la matemática es una ciencia que me ayuda a ordenar mi pensamiento, este discurso puede asumirse, puede reproducirse en términos de una forma de postura y de filiación que elaboramos todos nosotros cuando estudiamos y nos enfrentamos a la matemática. Pero hay que considerar que el discurso está conectado al poder. ¿Cuál poder? Bueno, el poder que permite mantener el orden o que permite perpetuar un cierto paradigma sobre la matemática, por ejemplo. Si la matemática es una capacidad para ordenar mi pensamiento, esta visión positivista pues permite afianzar este mismo paradigma y de alguna forma está reforzando a través de este discurso una idea que quizá sin saberla, sin entenderla propiamente, está haciendo que las personas nos utilicen como forma de reproducción de este discurso. Y, por supuesto, estos discursos también son importantes, el estudiarlos, porque producen verdades o regímenes de verdad. Eso significa que esta visión sobre la matemática es auténticamente una verdad para mí, pero se ha construido como verdad a partir de este discurso que pudo haber estado en palabras de un maestro, pudo haber estado en palabras de un libro de texto, pero que al final esta verdad se puede reproducir y se puede justificar para que otras personas puedan construir estas posiciones
y esta subjetividad sobre la matemática. Vamos a ver un ejemplo donde podemos ver este interdiscurso de forma explícita. Se trata de un libro de matemáticas de cuarto año, educación media, de Venezuela. Y he elegido esta imagen porque me parece importante analizar brevemente este discurso visual para el tema de distribución binomial. Es un tema en donde el eje está asociado, el eje de discusión de este tema está asociado a los problemas que causa el consumo del tabaco. Y a lo largo de esta secuencia o esta lección podemos encontrarnos con datos, con cifras sobre la problemática en la adicción al cigarro y además esta serie de imágenes que están reproduciendo un mensaje acerca de lo peligroso que puede ser el consumo del tabaco. Este es un ejemplo interesante porque no solo es la matemática la que está presente en esta secuencia, no solo son los procedimientos y algoritmos, en este caso también está presente una imagen que está enviando un mensaje que, bueno, es claro que es un discurso muy explícito sobre crear una conciencia, pero además sobre construir en el estudiante esta subjetividad de lo malo que es el tabaco a través de un argumento matemático, una serie de datos, de estudios del área de salud y el propósito, que si bien es un propósito que podríamos decir es un ejemplo de cómo la matemática puede ser una forma de explorar diversas problemáticas sociales. Bueno, lo que ocurre aquí también es que se están enviando una serie de mensajes, se está construyendo un discurso alrededor de la salud pública. Es importante saber que los estudiantes van a tener una postura, van a construir un punto de vista acerca de la función de la matemática en torno a situaciones como el tabaquismo. Pero además, si hacemos este ejercicio de mirar el libro como una obra en un momento específico, en una circunstancia muy particular, podríamos distinguir qué tipo de preocupaciones, qué tipo de cuestiones están presentes en el discurso de la salud y cómo se emplean este tipo de mensajes para que los niños puedan tomar una postura. Entonces, tenemos algunos propósitos sobre el estudio del discurso. El primero, describir el régimen de los discursos en un momento histórico dado, tratar de determinar estos isomorfismos de las diferentes epistemologías que subyacen en esta variedad de discursos, no solo en los libros de texto, sino también en otros lugares en donde aparezcan y se materializan ese tipo de discursos. Dibujando, como dice esta diapositiva, la superficie o la forma en la que en esta época el consumo y el abuso de estas sustancias son nocivas para la salud. Vamos a ver este siguiente ejemplo que se refiere a un problema que apareció en el libro de cuarto grado de matemáticas en los 70s y 80s, libros que se distribuyeron a todo el país, que llegaron a diferentes comunidades urbanas, rurales, indígenas, y que plantea la siguiente cuestión. Dice, un diputado compró 10 botellas de champaña de 1 litro para una cena. Al abrirse, una botella se rompió, 5 botellas perdieron 1/11 de su contenido
y otras 3 botellas perdieron 1/4 de litro. Además de la reflexión que voy a formular en términos de explicar los discursos en un momento dado, en un momento histórico específico, en este caso los 70s y 80s, en donde podríamos señalar una serie de cuestiones sociales, políticas, que muchos de los que están presentes en esta charla seguramente vivieron. Pero más allá de todas esas cuestiones que señalaba la diapositiva anterior, quiero hacer mención del discurso que subyace en ese tipo de problemas. ¿Por qué son relevantes esos tipos de problemas sobre un diputado? ¿Por qué la forma de problematizar la matemática en términos de estos personajes políticos? ¿Qué es lo que se quiere mantener en el imaginario de las personas acerca de los políticos? ¿Qué es lo que se quiere transmitir a través de este tipo de problemas acerca de los políticos en México? Es una cuestión importante porque no solo es la matemática que está presente en los libros, sino también el tipo de situaciones, el tipo de afirmaciones y de verdades que se están construyendo alrededor de esa matemática y que aparentemente no son importantes porque no se refieren a los procedimientos matemáticos, que aparentemente no son importantes porque son cuestiones que solamente son del contexto, solamente son formas de cómo ilustrar a la matemática, que es lo importante. Yo pienso que no. Pienso que al igual que la matemática se están transmitiendo una serie de afirmaciones y de verdades sobre las personas, sobre cierto tipo de personas y sobre esta idea de que un político puede tener el poder absoluto, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Es cierto que este régimen de verdad sobre la matemática y sus aplicaciones se está construyendo en este discurso, y además estas verdades son verdades que se van construyendo dentro de esta subjetividad. Lo que creemos, lo que es cierto, lo que nosotros podemos incluso defender, se produce dentro de este tipo de discursos, sin que nosotros necesariamente seamos conscientes de estos mecanismos y estas formas por las cuales este discurso va construyendo estas verdades. A la vuelta de los años, las verdades pueden ser muy importantes porque, como lo señalaba hace un momento, podemos repetirlas y podemos tratarlas como verdades que coincidimos, que podemos defender y que además podemos reproducir en otras circunstancias. En toda la sociedad, la producción del discurso está controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos. Creo que ahí es la cuestión importante. ¿Qué procedimientos están involucrados en esta reproducción de discursos? Y procedimientos, me refiero a estas formas por las cuales este discurso se puede perpetuar, se puede mantener. Dice aquí procedimientos que tienen por función dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Por acontecimiento aleatorio nos referimos a estas circunstancias que aparentemente pueden ser imprevisibles, que pueden ser no controladas. Sin embargo, cuando nos involucramos en este análisis del discurso, podemos observar que estas verdades, estos regímenes de verdad, no son arbitrarios. Tienen en el fondo ciertos procedimientos de cómo ir manteniendo un orden social, un orden económico, o incluso preguntarnos en este momento el orden matemático. Una visión positivista acerca de las matemáticas puede ser importante y puede ser adecuada para ciertas condiciones sociales, culturales
y de producción tecnológica. ¿Y cómo se reproduce este mecanismo de una verdad matemática? Puede ser igual a través de cierto tipo de problema, cierto tipo de procedimientos y cierto tipo de actividades matemáticas. El programa que tiene este personaje Foucault, en cierto sentido, es hacer visible lo que es invisible. Esta serie de discursos que están presentes y que son prácticamente invisibles. ¿En qué momento se hacen visibles? En el momento en que nosotros cuestionamos las cosas como son ahora. Las cosas en que están organizadas y están diseñadas para este orden que se debe mantener. Y no me refiero solamente en el orden social, económico, cultural, sino también en el orden de la matemática misma. Cuestionar el estado dado por sentado del discurso matemático y relacionar esas suposiciones con cuestiones de poder, regímenes de verdad y procesos de subjetivación es uno de los programas que estamos y creemos que es importante alentar, porque son formas de cuestionar nuestro actual sistema de discurso matemático que asumimos está organizado, está estructurado para mantener las condiciones de orden. Vamos a ver el caso de las imágenes de matemáticos en los libros de texto, que es el ejemplo que voy a compartir a partir de una publicación que recientemente realicé junto con el doctor Mario Sánchez. En este análisis nos enfocamos en las formas en que las relaciones de poder se manifiestan en el aula de matemáticas y cómo se promueven ciertas formas específicas de subjetividad. Pero también involucrado está el discurso matemático escolar, moldeado por estas presiones externas. ¿A qué nos referimos con estas presiones externas? Al orden económico y social. El orden económico y social están determinando las condiciones y las formas en que la matemática se estudia, los libros de texto están organizados, los programas de estudio, la vida en la escuela, lo que dicen los profesores, todo está organizado, todo está ordenado, atendiendo a esta forma de perpetuar y de mantener el orden y construir esas subjetividades en los niños como forma de mantener este status quo. Entonces nos enfrentamos a una cuestión muy importante que es esta percepción negativa de la matemática. Los estudiantes no se sienten identificados, atraídos, interesados por el estudio de las matemáticas. Y aquí nosotros creemos que no es una cuestión aleatoria, no es una cuestión que tenga que ver con las circunstancias que han ocurrido en el sistema escolar de que a los niños no les gustan las matemáticas. Por el contrario, esta es una clara manifestación de que esta percepción negativa es una forma también de cómo mantener un proceso de selección al interior del sistema educativo entre los niños que pueden y los niños que no pueden. Es decir, dividir y seleccionar a las personas en términos de sus habilidades matemáticas. La cuestión es todavía mucho más compleja porque los estudiantes que tienen una carrera, universitaria contra los estudiantes que no logran terminar su carrera por cuestiones de la matemática, por ejemplo, reprobaron sus exámenes en la primera o en la segunda oportunidad y que tuvieron que dejar la escuela para dedicarse a otras actividades que no tienen que ver con los estudios superiores. Eso también es una forma en cómo está planteado el sistema educativo. No es una cuestión que haya ocurrido por pura cuestión aleatoria. Entonces nos hemos enfocado en estudiar cuáles son esos factores que han alentado o que han propiciado que los estudiantes tengan imágenes negativas y particularmente el que, por ejemplo, las mujeres no se sientan identificadas
con la matemática, no quieran estudiar o que haya muy poquitas personas, mujeres, que estén involucradas en estudios de matemáticas. Entonces, hemos observado y en este artículo lo hemos señalado, que las representaciones acerca de las matemáticas no solamente provienen de los libros de texto, sino también de diferentes contextos en los que puede identificarse este mismo discurso dominante acerca de las mujeres. Las imágenes de los estudiantes sobre las matemáticas se construyen a lo largo del tiempo, estas subjetividades se construyen durante toda la escolaridad y todo el contexto social, cultural en el que se desenvuelven las personas, y forman parte de esas experiencias y estas creencias acerca de lo que significa la matemática, de lo que es la matemática, y además pues determina finalmente la elección en los estudios superiores. Estas experiencias provienen, como decía, desde el aspecto público y la escuela. Y particularmente en la escuela nos hemos enfocado en los libros de texto para estudiar ese discurso que subyace acerca de los matemáticos. Entonces, la cuestión importante es tomar el libro de texto y no solo verificar qué dicen acerca de los matemáticos y de sus contribuciones matemáticas, sino también describir en qué sentido podemos utilizar a estos personajes matemáticos para desarrollar una idea acerca de lo que es la matemática. Al igual que como en el libro de Venezuela se utiliza una cuestión, una problemática social para hacer que los niños reflexionen y construyan esa subjetividad acerca de los problemas del tabaquismo. ¿Qué encontramos en este trabajo? El análisis muestra que hay una representación eminentemente masculina. Hay una sola mujer. De 158 representaciones de matemáticos, solamente hay una mujer. Y esto es coincidente con el discurso que hemos observado durante décadas acerca del rol que tienen las mujeres en la elección de carreras científicas, tecnológicas, matemáticas. No hay una identidad, una forma de identificarse con mujeres en los libros de texto, y esta cuestión también va más allá. No hay representaciones de matemáticos mexicanos, hablando de libros de texto del Sistema Educativo Nacional de México, ni representaciones de grupos étnicos, como por ejemplo los mayas, que tuvieron un desarrollo científico notable. El discurso que predomina es aquel de un individuo blanco europeo que vivió en una época pasada. Esa es la imagen de los matemáticos que está presente en los libros de texto. La cuestión es en qué sentido y de qué forma esta imagen que está presente en ese discurso acerca de los matemáticos puede ayudar a construir esa identidad sobre la cual los niños se identifican, pueden construir un valor de identificación, pueden sentirse identificados con los matemáticos y sus actividades en la ciencia y en la tecnología. Muchos de los estudiantes mexicanos que están en contacto con este discurso en los libros de texto no pueden ni logran identificarse con esta comunidad matemática actual. En estos momentos en donde muchos científicos y muchos personajes del ámbito de la ciencia y la tecnología, no solo en México, sino en el mundo, que aún están vivos y que pudieran ser una forma de motivar esta identificación, esta forma de sentirse
relacionados con la actividad matemática. Concluimos que el actual discurso sostiene un régimen de verdad sobre lo que significa ser mujer en el mundo de las matemáticas, y ese régimen de verdad, donde las mujeres definitivamente no son sus protagonistas, se sigue perpetuando. Y esta es una cuestión que subyace dentro de este tema de las imágenes de los matemáticos. Tengo tres ideas finales que quiero compartir en esta breve charla. La cuestión de la resistencia. Si bien el poder se ejerce a través del discurso, este puede ser cuestionado y puede ser una forma de cómo propiciar una ruptura que pueda cambiar de cierta manera la continuidad de este discurso hegemónico y la forma en cómo podemos replantear estas cuestiones del poder. La posibilidad de esa resistencia significa que no estamos atrapados en estas relaciones de poder y que siempre es posible modificar su control en determinadas condiciones. Los trabajos en los libros de texto pueden ser un elemento importante para reconfigurar y para propiciar esta ruptura y motivar el que haya nuevas formas de cómo alentar, de cómo entusiasmar a las generaciones el estudio de las matemáticas al identificarse con ciertos personajes, al involucrar más mujeres, por ejemplo. Y finalmente, ese tipo de resistencia por parte de profesores, autores de libros de texto, requiere un cierto nivel de conciencia sobre la existencia del discurso, sus consecuencias y la forma en cómo funciona y opera. Esto significa que, si bien este discurso opera de forma oculta, no es explícito, no hay en un libro de texto una declaración puntual de que los matemáticos son blancos, europeos y de épocas muy antiguas. No hay. Es una regularidad que encontramos en el análisis de varios libros de texto. Simplemente es un discurso que subyace, que está oculto, pero que creemos tiene importantes repercusiones en la construcción de subjetividades en los niños que estudian matemáticas. Bueno, esta es una breve reflexión sobre el poder, sobre el discurso. Los invito a que puedan consultar esta publicación. Va a estar disponible dentro de los espacios del Congreso por si la quieren consultar. Agradezco nuevamente su atención, un fraterno saludo y agradecimiento.